Hace pocos días en México estalló un nuevo escándalo en torno al padre Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Una mujer se presentó como la que fue esposa, ella creía que era esposa, obviamente no lo era, de un sacerdote, en una relación de más de 20 años, en la que Maciel supuestamente dijo que era un agente de la CIA y por eso tenía que viajar tanto. Adoptó al hijo que esta mujer a los 19 años ya tenía y luego tuvo con ella 2 hijos más. Supuestamente, además de haber tenido esta doble vida que ya ha sido declarada directamente por los legionarios, aparentemente abusaba de los mismos hijos que tuvo, ¿no? Y claro, cuando la Legión de Cristo anunció que efectivamente el padre Maciel había tenido una doble vida terrible, es obvio que ya cualquier cosa se podía esperar. Y esto trae a colación no solamente este escándalo, sino en general el problema de los escándalos sexuales en la Iglesia. En Estados Unidos hace algunos años, actualmente en Irlanda, que ha meritado una reunión de urgencia de los obispos irlandeses, algunas renuncias de obispos y un encuentro con el Santo Padre. Un reciente escándalo en Alemania, ahora parece que puede estallar un escándalo en Holanda, y obviamente nosotros vemos acá el escándalo fundamental que es el de la pedofilia. Esta situación es repugnante y ciertamente tiene que generar lo que está generando en la Iglesia: el rechazo que se tiene que convertir en medios concretos para purificar a la Iglesia de esta situación. Sin duda, los católicos tienen que estar involucrados, los católicos laicos tenemos que estar involucrados en la lucha y en la prevención de estos abusos sexuales de sacerdotes, denunciándolos cuando los conocemos y además asegurándonos que en los casos en los que ha habido crimen, estos casos se presenten a la justicia, porque los sacerdotes tienen que ser los primeros, no los últimos, en obedecer la ley. Y al asco y a la repugnancia que significa abusar sexualmente de un menor, se suma el hecho del escándalo evangélico, es decir, de que aquella persona que debería ser testimonio de Cristo se convierte en una puerta del infierno para estas personas, para estos niños y para estas niñas. En consecuencia, esa situación es absolutamente inaceptable. Y por eso es que resulta extremadamente importante comprender que en la Iglesia, como decía el Papa Juan Pablo II, no hay lugar para abusadores de esa naturaleza. Sin embargo, me parece muy importante señalar que el escándalo evangélico no es igual al escándalo del mundo. Y nosotros no tenemos que caer en enjuiciar nuestra Iglesia con el mismo criterio con que lo juzga el mundo. Hoy en día muchos aprovechan para decir, ¿no ves? La Iglesia es hipócrita. Eso es algo que yo no acepto y no creo que un católico deba aceptar. Primero porque la hipocresía no es decir una cosa y hacer otra. Eso no es la definición de hipocresía. La hipocresía es creer una cosa y aparentar otra. Es montar una farsa. Y la Iglesia sabe que existen estos problemas, los acepta y los combate. Y si alguien cree que se pueden hacer cosas mejores, que lo diga. Que vaya donde sus autoridades eclesiales y lo diga. El que se queda sentado quejándose no merece ningún respeto. Y no tiene ninguna autoridad dentro de la Iglesia para hacerlo si es que no se pone en movimiento y hace algo concreto. Pero hay que comprender que nuestro escándalo no es el escándalo del mundo. ¿Y cómo explico esto? Creo que la mejor forma es explicarlo con un extraordinario cuento de Gilbert Keith Chesterton, el famoso converso
y literato inglés, que no pensaba para nada en este escándalo de la pedofilia. No sabía, nunca predecía que se iba a producir, pero él no estaba sorprendido porque como católico auténtico sabía que la miseria humana se arrastra en el hombre. Y justamente en un cuento del padre Brown, y yo recomiendo vivamente a aquellos que quieren leer algo que sea al mismo tiempo entretenido y edificante, leer los distintos libros con cuentos del padre Brown de Gilbert Keith Chesterton. En uno de estos cuentos, creo yo, se encuentra una de las mejores representaciones de la diferencia que hay entre el escándalo evangélico, el de no producir escándalo evangélico, y el escándalo del mundo. Chesterton crea una historia con este personaje extraordinario, una especie de Sherlock Holmes espiritual, el padre Brown, cuando dos hermanos nobles ingleses, católicos,